Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Hoy nos detenemos en una cuestión clave en la vida como en la empresa y, sin embargo, a menudo relegada a un plano alejado, nunca inicial, la comunicación. Pero no nos vamos a parar en cualquier comunicación, sino en aquella que conecta, emociona y deja huella. En un contexto donde la inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza, nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos seguir comunicando con alma? ¿Qué papel juega el criterio, la narrativa y el talento humano en medio de esta transformación tecnológica? Bienvenido, bienvenida a Compromiso Iberaval, el espacio donde abordamos con mirada crítica y sensibilidad los grandes temas que afectan al mundo empresarial, económico y social. Para reflexionar sobre esta cuestión que anticipaba, reunimos en este episodio a tres profesionales con trayectorias distintas, pero con una preocupación común: cómo dar sentido a lo que contamos. Por un lado, Jorge Calvo, experto en procesamiento del lenguaje natural y responsable de innovación en el Colegio Europeo de Madrid, que nos ofrece una visión rigurosa del impacto de la inteligencia artificial y los riesgos de una alfabetización insuficiente. Y por otro, Carlos Lorenzo y César Brito, impulsores de Ciento Volando, una productora audiovisual salmantina que entiende la comunicación como una herramienta estratégica, emocional y honesta. Cada uno por su parte nos va a ofrecer un diálogo enriquecedor donde se cruzan la ciencia, la creatividad y la experiencia práctica. Desde la educación al podcasting corporativo, pasando por la ética digital y la creación de contenidos, este episodio, lo van a ver, aporta claves valiosas para quienes buscan diferenciarse en un mundo saturado de estímulos, pero necesitado de autenticidad. Quédate con nosotros porque lo que viene no solo es interesante, es necesario. Nuestro primer invitado en este episodio es Jorge Calvo, ingeniero informático con mención en criptografía, investigador en procesamiento del lenguaje natural y computación afectiva y además director de innovación y analítica de datos en el Colegio Europeo de Madrid. Además, coordina el máster en ciberseguridad en la Universidad Alfonso X el Sabio y colabora con el Ministerio de Educación en el despliegue de conocimientos curriculares de la inteligencia artificial. Os podéis imaginar que vamos a hablar mucho de ella. Referente en divulgación tecnológica con enfoque riguroso, Jorge defiende que la comprensión del impacto de la IA en las estructuras empresariales no es opcional, es imprescindible. Hoy nos acompaña para aterrizar toda esta afirmación con datos, experiencia y visión. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Sema? Muy bien, encantado. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, por romper el hielo, ¿qué es lo primero que debería plantearse una empresa antes de integrar la inteligencia artificial en sus procesos? ¿Qué podemos decirles? Bueno, yo creo que lo primero que se tiene que plantear en este mundo de integración, de impacto de esta tecnología es un poco lo que necesitan. Y creo que algo muy importante es saber que realmente donde la inteligencia artificial puede sacarle no productividad, porque creo que hoy en día ya todos somos productivos con la inteligencia artificial y todos hemos subido un nivel, sino donde realmente son eficientes y eficaces. Lo que ahí es donde está un poco la diferenciación ahora mismo de dónde puedo implementar inteligencia artificial que me permita pues esa necesidad de crecer de una manera eficaz y eficiente. Hablas de impacto estructural, pero ¿en qué áreas internas de la empresa puede tener mayor disrupción la inteligencia artificial? Yo creo que en todas, Chema. O sea, realmente creo que la inteligencia artificial es una disciplina, a mí me gusta llamarla disciplina muchas veces más de tecnología, que impacta cognitivamente en muchos de los ámbitos de tanto del empleado como de las empresas, ¿no? Pues al final las estructuras de las empresas están formadas por empleados, ¿no? Y creo que realmente al final hay que fijarse mucho en la persona. Y cuando una tecnología de este calibre impacta tanto en la persona, en el desarrollo de sus habilidades y competencias, es fundamental. O sea, si yo tuviese con él el foco, lo pondría en las personas realmente. Tienes una amplia experiencia en centros educativos, en educación en general, pero ¿qué aprendizajes son extrapolables al entorno empresarial en términos de adopción tecnológica? ¿Qué podemos decir? Yo creo que realmente yo doy clase tanto en cursos de secundaria como luego ya en la universidad y alumnos y se preparan ya doctorados. Creo que lo fundamental hoy en día es el desarrollo de competencias y habilidades. O sea, creo que es fundamental. La inteligencia artificial, lo que creo que ha hecho algo, y creo que esto, así por la investigación que llevamos a cabo,
lo que ha hecho ha sido cambiar un poco las competencias y habilidades que había hace 15 años. Pero no es que las haya cambiado y hayan desaparecido, sino realmente creo que las ha cambiado de orden. Es decir, creo que las competencias como la analítica, la capacidad de inferencia, la capacidad de reflexión crítica, que antes a lo mejor estaban, vamos a decir, un top 5 por debajo, hoy en día con esta tecnología se ha puesto en el top 5 por encima, ¿no? Y esas que estaban antes arriba, un poco más, por esa capacidad de desarrollo, de programación, bueno, de todo tipo de habilidades, pues lo que ha hecho es extenderlas. Ujú. Creo que esa es la primera idea que podemos transportar o transferir desde la educación, desde la educación superior, hacia cuando ese alumno pase a la empresa, ¿no? Creo que hay que desarrollar y potenciar ese tipo de habilidades. Mm. Vamos a llevar la parte de la educación a las empresas, con tu permiso, al área de formación, Sí. al área de formación que es un ámbito que también ha sufrido vamos a decir, se ha agitado el árbol, ¿no? Porque digamos que antes había unas pautas, obviamente la formación también evoluciona con los años, pero esto ha sido un cambio importante para los departamentos de formación, recursos humanos de las empresas. No sé qué percepción tienes tú de si los responsables de formación juegan un papel realmente relevante en esa transformación digital, que es otra transformación digital más. Sí, sí, pues bueno, vamos a ver, es fundamental. Y lo que pasa que lo que yo veo muchas veces, ¿no? Y es lo que yo también cuando hago un poco de divulgación, ¿no? Con esa curiosidad que mencionabas antes, creo que es fundamental el formador conozca la inteligencia artificial y no la conozca solo de la parte de usabilidad. Mm. Y creo que el enseñar herramientas, el enseñar muy ante lo productivo que podemos llegar a ser es importante, está claro, es decir, es necesario. Lo que pasa que yo creo que la curva de aprendizaje con las herramientas que estamos usando, los casos de uso, es un caso importante, pero no solo el que hace falta, sino creo que también hay una falta de formación en el conocimiento real de la inteligencia artificial, ¿no? Hay casos muy importantes como puede ser de qué pasa con esa delegación excesiva en inteligencia artificial o las pruebas de inteligencia artificial cuando realmente no es necesario, de que hay una, ¿cómo se llama?, de descarga cognitiva del empleado, es decir, realmente empieza a perder facultades porque delega demasiado de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con esos sesgos? Y ya no hablo solo de sesgos bueno, pues de sexo, de cultura, ¿no? Que hacen los modelos del LM, sino otro tipo de sesgos, ¿no? Como las ablaciones, como las alucinaciones. Creo que en formación estoy viendo esto poco, ¿no? Y creo que es un impacto cognitivo, social, que es necesario para el trabajador. O sea, más allá de la usabilidad, tenemos que entender cómo evaluamos la inteligencia artificial, qué tipo de alfabetización e inteligencia artificial necesitamos. Creo que hay otra rama que realmente yo a veces cuando voy a empresas a formar o a dar unas charlas, la echo de menos. Creo que es necesario esa parte más de ser pues, usabilidad, productivos, continuamente con herramientas, ¿no? Mm. Es un cambio muy relevante, aunque aquí tocamos bastante este asunto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lleva muchos años entre nosotros, aunque no hayamos querido darnos cuenta o aunque nadie nos lo ha explicado, ¿no? Ujú. Pero claro, cuando eso aterriza en cualquier empresa, no sé qué opinión tienes tú sobre la resistencia al cambio, que es lo que quería abordar en este momento. ¿Crees que es más tecnológica o es más cultural? Es decir, oye, yo estoy en mi zona de confort, esto que ha llegado ahora, pues es que no lo conozco muy bien, como tú decías ahora. ¿Qué opinión tienes? Yo creo que a diferencia de las otras tecnologías que hemos tenido durante el cambio del tiempo, ¿no? Es decir, siempre ha habido, ¿no?, la integración de Internet, la integración de los buscadores, la integración de muchas tecnologías. Creo que la inteligencia artificial es el cambio más cultural. Es decir, creo que es el que necesita un cambio más cultural. Y digo esto porque realmente la inteligencia artificial, como que antes tocaba partes conectivas nuestras que otros tipos de tecnologías no tocaban, ¿no? Y que pongo un ejemplo muy claro, creo que la inteligencia artificial se está metiendo en el campo de la toma de decisiones. Es decir, siempre se han tomado decisiones, siempre ha habido modelos predictivos desde hace un montón de años, pero creo que ahora la tecnología que tenemos, los modelos que tenemos actualmente, ya toman decisiones no solo operativas, sino también morales, ¿no? Y también implican estrategias morales de los trabajadores, de los empleados, de los alumnos, ¿no? Y les hace cambiar de opinión, les hace replantearse ciertas cosas. Antes 2 más 2 es 4 en una calculadora y nadie te discutía que era 4, ¿no? Hoy en día una decisión moral que hace un algoritmo
sobre el impacto que puede tener, bueno, pues, algún tipo de decisión en la empresa, pues sí realmente puede ser debatible, ¿no? Y creo que es ahí donde la inteligencia artificial es el punto diferencial. Y decías tú muy bien, ¿no? Creo que es un cambio cultural ante esto. Mm. Lo has venido a decir, ¿no? Porque al final la estructura jerárquica, pues arriba se va a ver apoyada por esto, ¿no? Por las sugerencias, entre comillas, que nos den la inteligencia artificial, siempre teniendo cuidado por que a veces haya esas alucinaciones en fin, que tienen su peligro, ¿no? Pero yendo un poco a lo general, ¿qué industrias crees industrias también hablando como digamos un contexto global, qué industrias te parece que pueden estar más preparadas aquí en España para beneficiarse del uso de la IA? ¿O lo ves como algo, oye, pues es que creo que todas? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que todas no, Sema. Yo creo que probablemente las empresas con un alto potencial tecnológico son las más preparadas, ¿no? Mm, Y hablamos de las grandes aquí en España, no solo incluso del ámbito tecnológico, como puede ser, o sea, soy hablando de Telefónicos, mm, me vienen empresas de este tipo, sino también en otras de otro ámbito que tecnológicamente están muy avanzadas, ¿no? Creo que esas son las que realmente van a poder sacar el mayor jugo a la inteligencia artificial. Y luego las demás, creo que al final es un cambio que tendrá que ir poco a poco. Tendrá que ser una transformación en la que vayan mejorando sus flujos de trabajo a través de la inteligencia artificial, no solo automatizándolos, sino haciéndolos más inteligentes y formando a sus trabajadores para que vayan adquiriendo culturalmente ese cambio. Entonces, creo que hay una brecha, ¿eh? Y si te lo digo así claramente, creo que hay una brecha importante y si no hacemos unas formaciones y un plan estratégico de transformación y de implantación de la IA, esa brecha se va a ir ampliando y creo que ahí yo estoy convencido de esto. mm. Jorge, tú has colaborado en diferentes proyectos con grandes tecnológicas. Ujú. ¿Qué lecciones pueden extraer o pueden aprender las empresas españolas de las grandes corporaciones? Es decir, hay grandes empresas de este tipo, por ejemplo Google, que ahora mismo está viviendo una reinvención total, Sí. porque al final vive de las búsquedas y esto ha cambiado totalmente, ¿no? Y más que va a cambiar, ¿no? Pero, ¿qué lecciones crees que podemos tomar de estas grandes compañías en cuanto a adaptabilidad, a, no sé, la famosa palabra resiliencia? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué podemos Sí, aprender? la resiliencia creo que es algo importante, ¿no? Ante todo eso. Creo que es un poco, y tú lo has mencionado también, el miedo al cambio. Es decir, creo que estas empresas, o estas grandes empresas que realmente se han dedicado a esto, ¿no? Porque Google al final lo que siempre ha buscado es que nosotros sigamos buscando, y nunca mejor dicho, pero creo que realmente el cambio que están haciendo es ese cambio cultural con sus trabajadores, ¿no? Es decir, realmente eh, aquí no hay ningún cambio, sino simplemente esto es una transformación, ¿no? Y nos tenemos que subir a este carro todos. Y realmente creo que eso lo están haciendo muy bien este equipo de empresas, ¿no? Creo que ya no solo hay un trabajo con el empleado que tienen, sino creo que también hay un trabajo con el empleado que traen, ¿no? Creo que eso es muy interesante, ¿no? Cómo traen ese tipo de perfil que realmente necesitan y que realmente le va a dar proyección en su camino hacia el objetivo que tienen sobre esa transformación o en ese empoderamiento de la tecnología que están trabajando, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes puntos, ¿no? Que realmente aquí no estamos sabiendo adquirir, ¿no? Parece que estamos cogiendo esto un poco porque es un hype y porque parece ser que si el producto que yo saco no lleva la coletilla de IA en mi producto, pues parece que no lo voy a vender, ¿no? Y realmente creo que ese no es el camino, porque le estamos llamando IA a un montón de cosas que realmente no son IA. Mm, Es que eso a mí a veces me hierve un poco la sangre, ¿no? Con este tipo de servicios que realmente o no lo necesita, o sea, ¿para qué necesito aquí IA? O realmente el servicio que me está dando la IA no tiene el impacto que yo necesito. Pues creo que ahí está un poco la diferencia. A colación de esto y simplemente como anécdota, es que esto mismo pensaba yo este fin de semana viendo un anuncio de una lavadora, que ya colaban la IA, que seguramente tiene IA, ¿no? Pero dices, jolín, es que en todo ya va la coletilla de la IA, ¿no? Sí, yo creo que al final esto es como todo. O sea, la IA es verdad que se lleva manejando hace mucho tiempo, ¿no? Y los llamados sistemas de recomendación que se llevan trabajando muchos años, pues, oye, ha habido grandes empresas que los han usado y tiempo atrás, ¿no? Mm. Entonces,
nadie va diciendo por ahí que Energis que funciona con IA, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Si realmente es un sistema de recomendación o el tipo de predicción en finanzas es IA, bueno, sí, ya sabemos, ¿no? O modelos predictivos. Mm. Entonces, creo que también el impacto de la IA generativa, como tal, como concepto, que es la IA generativa, creo que también ha hecho una difusión un poco de todo esto, ¿no? Entonces creo que también es algo que debemos aprender y que debemos estudiar. Mm. Jorge, como estamos a lunes hoy grabando este episodio y además yo he ido de aquí para allá y de momento estás contestando todo con el progreso adecuadamente, por no decir sobresaliente, te voy a hacer otra pregunta, que probablemente sea la pregunta del millón, y es ¿en qué medida puede la inteligencia artificial contribuir a la eficiencia de los equipos humanos sin suplantar su valor? Porque este es uno de los grandes miedos, ¿no? que tiene la gente que quizá no se ha adentrado en profundidad en la IA y considera que puede ser un riesgo, viéndolo quizá desde una perspectiva, no lo sé, desde una perspectiva que tal vez no casa con lo de, oye, pues es que a lo mejor puedo hacer más en menos tiempo o más con menos. Ujú. Sí, yo creo que yo soy también un defensor de que creo que la IA es un potenciador de las habilidades y las competencias humanas. Lo que pasa aquí tengo que hacer una premisa muy clara, Chema, y es que debemos convivir con la IA y no desafiar a la IA. O sea, creo que la convivencia con esta tecnología es lo que debemos primero asumir. Es decir, no debemos fijarnos en la intersección de los dos círculos, es decir, a ver, ¿quién lo hace mejor? Si la IA o yo, o esta tarea, ¿quién la debe hacer? Si la IA o yo, ¿no? Pues yo creo que es una guerra que, y pido sinceramente, que la tenemos perdida. O sea, creo que la IA hace muy bien ciertos procesos mejores que los humanos y los seguirá haciendo, pero creo que lo que tenemos que fijarnos es en el resto del círculo, es decir, en qué podemos hacer junto a la IA, ¿no? Creo que eso es que algo que parece muy simple, así explicado, creo que es algo complejo de asimilar por nosotros, ¿no? Porque antes no hemos temido esa disciplina o esa tecnología que nos iba arrinconando un poco hacia un lado, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera lección que debemos aprender. Y la segunda que debemos aprender es que la IA al final es vamos a llamarla una tecnología creada por nosotros. Por lo tanto, lo que potencia y nuestras habilidades y nuestras competencias las va a potenciar siempre y cuando nosotros tengamos la base de poder potenciarlas. Es decir, decía yo el otro día en una entrevista que me hacían, potenciar cero es cero. O sea, que realmente la IA no es la magia de que va a hacer bueno en cualquier cosa que tú le propongas. Tú serás bueno, serás el mejor, vas a crecer, eso está claro, en la habilidad y competencia que tú tienes como base y como desarrollo. Y creo que eso es lo importante que tenemos que hacer. Es decir, todos hemos subido un nivel. Cualquier programador hoy en día ya no está aquí, pero todos los programadores, porque han subido un nivel en mayor o menor medida, pero el uso de la inteligencia artificial ha subido un nivel. Pero el que no era carpintero, ahora no es el mejor carpintero del mundo, ¿no? Y nunca va a llegar a ser un gran carpintero, ¿vale? Utilizando la inteligencia artificial frente a otro que ya es del oficio, ¿no? Entonces, creo que eso es las dos premisas que debemos reconocer, ¿no? De una base humana, un conocimiento de la IA que tenemos delante, una alfabetización de esa inteligencia artificial y a partir de ahí darnos esa potencia y ese desarrollo para no ser productivos solos, sino ser eficientes y eficaces con nuestras labores. Mm. Otra palabra que suele ir muy enlazada con la IA es la ética. Ajá. ¿Qué peso debería tener la ética algorítmica, vamos a llamarla así, en el desarrollo de soluciones empresariales con inteligencia artificial? Hombre, para mí me parece que la ética es fundamental, ¿no? Y eso que en la propuesta de ley que tenemos actualmente, la ética no tiene un marco jurídico como tal, es decir, no se puede juzgar a un modelo porque sea ético o no. Es decir, bueno, tendrá una influencia en cualquier tipo de legislación que hará un juez, bueno, si tiene un modelo que es ético, pues tiene más valor, pero no se le puede juzgar como tal, ¿no? Y creo que eso a nivel de ley es importante que se sepa, es decir, no hay una ética o una empresa con una ética buena. Claro, la empresa desarrolla su modelo. Pero es fundamental. Creo que la épica engloba muchos campos, ya no solo el impacto que pueden tener ciertos modelos sobre, bueno, pues sobre personas a lo mejor que necesitan, pues veíamos el otro día, o leía yo el otro día, ¿no? Personas que viven solas, pues hoy en día los modelos del lenguaje tienen una calidad, una fluencia en su lenguaje que prácticamente pues, pueden acompañarles en muchos aspectos, ¿no? ¿Es ético o no? Bueno, pues debemos de planteárnoslo, ¿no? Y debemos saber realmente hasta qué impacto puede tener que una persona esté hablando a diario
o una inteligencia artificial, ¿no? ¿Y con qué tipo de inteligencia artificial? Recordemos que no es lo mismo hablar con un modelo que esté en Estados Unidos que un modelo que esté en China, ¿no? Es decir, aquí creo, Chema, que hay muchos factores que influyen sobre la ética y que realmente creo que se están abordando, pero no se tienen tan en cuenta, ¿no? Para mí es fundamental el que todo esto se centralice, que todo esto sea una de las patas, ¿vale? No legislativas, sino también éticas dentro de la inteligencia artificial, y para mí es fundamental. Y dentro de la empresa me parece vital. Creo que la gobernanza de los datos, la situación de los datos, la ética de los datos es vital dentro de la inteligencia artificial. Al final son modelos que están entrenados con una caja llena de información y a partir de ahí muchas veces no sabemos lo que ocurre ahí dentro. Por lo tanto, si por lo menos no tenemos una buena calidad de los datos, un buen control de esos datos, una buena calidad de esos datos, vayamos a ver lo que sale, ¿no? Muchas veces no sabemos en qué terminan esos outputs que tenemos en ciertos modelos, ¿no? Mm. No sé si es realista, a tu juicio, que se creen departamentos internos de inteligencia artificial en pymes, sobre todo. Entiendo que en las grandes, pues muchas ya lo tienen implementado, o es Sí. preferible externalizar. Bueno, yo creo que hoy en día es una pregunta complicada, ¿no? Porque me imagino que habrá pymes de todo tipo, ¿no? Es decir, yo creo que las pymes con un buen desarrollo o conocimiento, competencia en inteligencia artificial, creo que lo mejor es estandarizar. Creo que realmente es buscar esas empresas que den ese servicio, ¿no? Y que te puedan implementar todos estos aspectos que hemos hablado antes de una manera legal, correcta, adaptable, ¿no? Más que crear unos departamentos. Creo que no es realista, ¿no? En muchas de las pymes, Mm. el poder afrontar un departamento de inteligencia artificial, tal, porque bueno, a lo mejor son 10, pues a lo mejor un departamento de inteligencia artificial, pues ya a lo mejor quiere decir a 2 personas ahí, ¿no? O a 3 personas ahí para llevar todo eso. Y luego el especialista que realmente tienes que tener ahí, o el rol de especialista está ahí. No lo veo, pero no lo veo porque no lo veo realista, Chema. O sea, creo que realmente el 90%, el 80% de las pymes deberían externalizar estos servicios, en consecuencia también por lo que conlleva, ¿no? Que al final pues, lo van a externalizar en las 4 o 5 grandes empresas en el mundo que se lo van a llevar, ¿no? Mm. Miramos al otro lado, que es, y ya vamos a ir terminando, Jorge, miramos al otro lado, que es, como digo yo siempre, el muro de las lamentaciones, papá Estado, entre comillas. No sé cómo valoras el papel de la administración pública precisamente en la democratización de ese acceso empresarial, yo diría en general, ¿no? Pero vamos a poner el foco en la parte empresarial a tecnologías ligadas a la inteligencia artificial. ¿Crees que se hace lo suficiente o queda mucho por hacer todavía? Pues yo creo que queda por hacer. O sea, esa sería la respuesta clara. Creo que además la parte de los estamentos públicos creo que están haciendo una cosa que lo que hemos mencionado antes, ¿no? Están funcionando como una pyme que externaliza. Y lo que hace es está apoyando en estas grandes tecnológicas, ¿no? Para llevar todo esto, porque han visto que a lo mejor el desarrollo de una manera interna o local o suya, pues lógicamente no les hace contingentes, ¿no? Lo hemos visto actualmente con modelo del lenguaje de aquí del gobierno, donde Río Satari al final, casi antes de que saliera, ya estaba casi obsoleto, ¿no? Entonces, al final creo que lo que están haciendo es estandarizar, buscar convenios, buscar acuerdos en los que les permita, pues bueno, pues implementar a esas tecnologías su servicio de inteligencia artificial con ciertos marcos, ¿vale? En lo público y llevarlo a cabo. Pero bueno, no lo creo que lo estamos haciendo solo nosotros, creo que en Estados Unidos está viendo claro con el gobierno actual también. Y aquí, pues lo mismo, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta en cierta manera. Bueno, creo que al final quedarnos en manos de tecnológicas privadas, ciertos aspectos, nos va a dar una mayor competencia, pero que sí, una mayor calidad de los servicios, porque al final son empresas especialistas, ¿no? Y todo en esta tecnología, pero también, lógicamente, nos condenamos un poco a sus medidas, a sus marcos, a sus entornos, y creo que también nos hace perder un poquito competencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque al final nos lo ponen todo tan fácil. Yo además hablaba el otro día en una del centro de NFSI que vamos a tener ahora en verano. El procesor al final, por ejemplo, está perdiendo
competencia, ¿no? En el desarrollo de habilidades con inteligencia artificial, porque se lo ponen todo muy fácil. Es decir, le dan entornos ya que prácticamente lo tiene que programar, le dan entornos que prácticamente lo tiene que analizarle una hoja de Excel, le dan entornos, está muy bien, ¿vale? Pero eso nos hace perder capacidad analítica, nos hace perder capacidad de inferencia, nos hace perder capacidad crítica y reflexiva sobre el dato que nos están dando. Balancemos, o sea, sepamos balancear esta situación que yo decía antes, tenemos que tener una base de conocimiento para poder proyectar nuestras habilidades. Si las perdemos porque delegamos demasiado, entonces, ¿qué vamos a tener luego para proyectar, no? Pues, bueno, creo que esa es una de las grandes preguntas y de los grandes escenarios que nos enfrentamos hoy en día. Jorge Calvo, por esa capacidad analítica a la que te refieres, que siempre tenéis súper desarrollada los compañeros de TIC, como digo yo, que tenéis esa lógica que muchas veces falta en otros departamentos de las empresas y que también sirve para analizar, digamos, contextos globales. Por eso te llamamos, por eso llamé a tu puerta y, bueno, siempre uso una coletilla que es, podríamos estar hablando horas y es cierto. Totalmente. De manera que te agradezco mucho tu tiempo. Seguro que nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, ya habrá alguna otra oportunidad para hablar. Y bueno, pues Compromiso Iberoval te agradece mucho este ratito que hemos charlado. Nada, pues muchas gracias, Chema, por invitarme. Ha sido un placer. A mí estas conversaciones creo que siempre me gustan porque creo que siempre nos enriquecen, incluso a mí primero, porque creo que es importante dar voz en este otro parte de la IA, ¿no? Que también creo que es necesaria. Hemos hablado de épica, hemos hablado de datos, hemos hablado de competencia humana, de habilidades humanas, pero que también es que por mí ha sido un placer, de verdad. Pues muy útil y lo dicho. Hasta una próxima ocasión. Gracias por tu tiempo, Jorge. Un placer, Chema. Chao. Compromiso Iberoval. A Carlos Lorenzo lo conozco desde hace casi 3 décadas. No es la primera vez que le entrevisto, aunque seguramente no se acuerde de esto. Desde niño es un loco del cine, sueña, despierto y además tiene la sensibilidad que arroja luz a las cosas, a las imágenes, a los textos. Él ha hecho suya la expresión "una imagen vale más que 1000 palabras" en sus vídeos, que le recomiendo ver con calma. Más que nada porque les va a enganchar más que cualquiera de esas series que tardamos en escoger media hora en Netflix para luego dormitar como marmotas. Esos vídeos plasman emoción, solvencia y concreción, algo que ni muchos de los mejores narradores de cuentos saben tejer. Carlos Lorenzo, salmantino de 1978, se ha atrevido a pasar por Compromiso Iberoval para hablar de una productora que hace un tiempo puso en marcha junto a su equipo habitual y la periodista y locutora Elena Martín, porque no le teme a nada, menos a un amigo como yo que desde aquellos últimos años 90 compartía con él inquietudes y sueños de futuro. Estate tranquilo, Carlos, que esto no es la prueba del polígrafo, es Compromiso Iberoval. Este creador salmantino es socio fundador de Ciento Volando Producciones, un estudio audiovisual que junto a César Brito, quien también nos acompaña, y se lo hay que agradecer especialmente porque van a ver que tiene su dosis de gripe, la citada Elena Martín, Nacho Morán, Luis Lorenzo y Emilio Bustos, todos ellos crean contenidos para empresas, marca personal y han lanzado su propio podcast. Por eso están aquí. Vale, ¿y quién es César Brito? Pues es uno de esos periodistas de raza, esa expresión cada vez menos utilizada, pero lo van a ver, y podcaster vocacional que lleva 27 años jugando con las palabras en casi todos los formatos posibles: prensa, radio, televisión y, como no, podcasting. Desde Salamanca ha sabido mezclar oficio y pasión en proyectos propios y ajenos, siempre con esa mirada crítica, mucho oficio y un toque irónico marca de la casa. Es la voz y el guión detrás de iniciativas como Homo Autónomo y uno de los cerebros de Ciento Volando Producciones. Un pensador, lo van a ver. Su especialidad, contar bien lo que pasa, desde una crítica de cine hasta una historia de superación, comprometido con las causas sociales y ducho en redes. César es ese periodista que no se calla y al que siempre da gusto escuchar. Buenas, Carlos y César, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va esa vida? Madre mía. Voy a coger este cachito, lo voy a mandar a mi madre, para cuando tenga algún duda sobre mi persona, sobre si escogí un buen camino en la vida, digo, mira lo que dicen de mi mamá. Mira lo que dicen de mí sin conocerme, porque a mí Chema me conoce, pero a ti no, ¿eh? Doble mérito todavía. Sí. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos, hombre. Para romper el hielo, Carlos. Lo de la vocación que yo contaba en tu presentación no es una invención mía, ¿verdad? Siempre has sido un gran aficionado al cine y a todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que cuando uno se va haciendo mayor, va pensando un poco en el pasado, ¿no?
cada vez, ¿no? Yo creo que se piensa cuando te haces mayor piensas más en el pasado y en el por qué has llegado hasta aquí. Y muchas veces me acuerdo, hablando con otro amigo, con David Girao, un amigo común de César y mío, hablando de cine. ¿Por qué nos gusta el cine? Pues porque nos lo ponían nuestros padres, el cine. O sea, yo veía con mis padres las películas de Hitchcock, veía La ventana indiscreta, veía Con la muerte en los talones, veía películas de Clint Eastwood y claro, pues yo qué sé, imagínate un chaval de 8 o 10 años que veía ese cine, pues a mí por lo menos me dejó marcado. O sea, yo era como, yo quiero ser eso. Imagínate Clint Eastwood, como el que dice, yo quiero... Todavía tienes tiempo, él está cerca de Sí, los 100 años, ¿no? sí. Tienes tiempo, Carlos. Tengo tiempo. Y por eso, o sea, yo creo que fue una evolución lógica. Eso, luego yo tengo un tío, tengo más de uno, pero uno de mis tíos también maestro, muy inquieto, le gustaba jugar con nosotros y de vez en cuando cogía una videocámara de su colegio y nos la llevaba al pueblo y hacíamos telediarios. Y claro, si a eso le juntas todas estas cosas mezcladas, pues yo qué sé, y recuerdo especialmente en COU, que ahora, ¿cómo se llama ahora, Chema? Segundo de bachillerato. Segundo bachillerato. Me mandaron un trabajo de religión y yo lo hice en vídeo. O sea, yo cogí 2 vídeos VHS, los conecté con Euroconector, iba dándole al play y al rec y hice un montajillo con una música de la banda sonora de Pulp Fiction y no recuerdo de qué iba el vídeo, pero recuerdo haber hecho ese curro y como que me dije, ¡buah! Esto es increíble. O sea, sí, como ya no se puede llegar más lejos. Y bueno, pues todo eso junto y también recordaré siempre Drácula de Bram Stoker, de Coppola, que esa película a mí me marcó y fue la culpable de que yo dijera finalmente, quiero ser director, mamá, quiero ser director de cine. César, cuéntanos un poquito tu historia también, por poner contexto. Bueno. Me has contado, eres canario, llevas Sí. más de media vida ya en Salamanca y yo decía Matemáticamente más de la mitad, sí. que te defiendes muy bien con las palabras. Hombre, sí, porque lo que a Charlie le pasa con el cine, que a mí también me ha pasado de forma diferente, a mí me pasaba con los libros desde pequeño. Para mí abrir un libro era como de ¡guau! Un mundo totalmente distinto al mío, gente súper mágica, aventuras, y yo era un lector y sigo siendo un lector compulsivo. El cine también me gustó de siempre. El impacto también me pasa como a Carlos, que fue un impacto doméstico en la época de los VHS, que a mí me ocurría pues en días como hoy, que iba así con gripe, con pachucho y tal, que no iba al cole, ya eso ya, de momento era win, porque era no ir al cole, y mi madre llegaba pues al mediodía o media mañana con la compra del mercado y un VHS, para que el niño se entretuviera, ¿no? Escúchame, César, a mí me pasa lo mismo, tengo el mismo recuerdo, o sea, estar... Claro, y era de, ¡buah! Malo, claro, yo creo que Colmillo Blanco, Amadeus, todas esas Claro, las vi estando malos. Estoy malito y tal, pero guay, porque no voy al cole, y aparte pues alguna de Disney, algunas estollinas de los 80 y tal, pero a mí sobre todo me tocó el tema de los libros. No leía cosas muy complicadas, ni mucho menos, pero sí que me gustaba mucho leer y empecé a descubrir que las palabras eran distintas según si se usaba una u otra en según qué contexto o en según qué, para según qué mensaje, ¿no? Y evidentemente pues también me pasa supongo como a ti también, Gemma, y como a Carlos, hemos grabado todos de niños jugando informativos, noticieros, con casetes, con videocámaras, eso lo hemos hecho todos. O sea, ese jugar me pasaba a mí también como a Carlitos. Y bueno, al final pues me decidí por el tema radiofónico. Empecé con 12 o 13 años en una emisora, lo que antaño era una emisora, y sigue siendo, vamos, un modelo de emisora comunitaria, que no era pirata, pero tampoco era enteramente legal, y ahí me desfogué y decidí para dejarse de mi familia que quería ser periodista y nada, me vine aquí con 20 y pocos años y hasta hoy. Y aquí estamos. Carlos, cuéntanos, porque yo decía que tienes ese mimo particular dentro de tu parte creativa, esa visión diferente que aplicas a tus vídeos en particular. Tú te encargas de, luego lo vamos a detallar, ¿no? De la parte de realización y montaje, por ejemplo, en la productora, en muchos de los trabajos que haces, en tu vida profesional, digamos. Pero cuéntanos si hay algún truco, porque yo lo he dicho muchas veces. Yo veo los vídeos de Carlos, no conozco a los novios y me he hecho unas lloradas tremendas. Es increíble eso. Pues mira, perdona, que César está malo, por eso tiene esa vocecilla el hombre, y no nos hemos visto y parece que se lo he contagiado yo. Que va a sonar un poco pretencioso lo que voy a decir, pero es talento.
¿sabes? Es que no puedo decirte otra cosa, o sea, es innato. Es verdad que yo veo mucho cine, veo muchas series y pienso, ya te digo que también la perspectiva de la edad te hace poder hablar de ti mismo en estos términos. Yo hace nada no me habría atrevido. Soy una persona bastante sensible, soy una persona bastante observadora. O sea, cuando se junta mucha gente en un sitio, yo tiendo a estar callado y a mirar, porque me gusta observar cómo se comportan las personas. Y yo creo que eso se nota en mis trabajos, no solo en los que hago como Carlos Lorenzo, sino los que hacemos también con la productora. Tiendo a eso, a fijarme en las personas y en contar algo más de lo simple, ¿sabes? De lo frío. Me gusta ir un poquito más allá porque me gustan las personas y me gustan las historias. Se aprende mucho escuchando, es cierto. Totalmente de acuerdo. Bueno, sí, yo aprendo mucho, efectivamente, porque en los vídeos de boda suelo entrevistar, se hace una pequeña entrevista a las parejas y siempre lo digo, aprendo muchísimo, muchísimo. Cuando me junto con alguien y me cuentan cosas de su vida, es que hay que escuchar porque es cuando se aprende. Carlos, tú has trabajado siempre lo digo, con algunos de los primeros nombres del arte, del cine en nuestro país y tienes encargos no solo en España, en ocasiones también fuera. Eres conocido dentro del mundo audiovisual, aunque dirás, no, sí, eres conocido dentro del mundo audiovisual. Cuéntanos alguna anécdota que se pueda compartir, alguna que tengas en mente, no sé, como digo, como conoces a tanta gente. Todas las que me vienen están relacionadas con la misma película porque había muchos... Bueno, hay otra. Es que, bueno, hay una película AC/DC con Santiago Segura y Flo que estaba plagada de famosos. Ahí te puedo contar varias de esas. Por ejemplo, yo tengo una foto con Sabina que me hizo Santiago Segura y siempre me gusta presumir de eso. ¿Por qué? El porqué de esa foto. Porque yo estaba haciendo el making of de esa película y hubo un momento en el que Santiago Segura fue un poco antipático conmigo. Yo estaba grabando, no sé qué estaba haciendo y no sé qué, y me dijo, bueno, hombre, no sé si estaban haciendo el tonto, Flo y él, y me dijo, hombre, tampoco te pongas así, amiguete, sí, tampoco estamos haciendo arte, me dijo, ¿sabes? Y él se debió de dar cuenta, porque yo soy muy transparente y a mí se me nota mucho en las cosas, en la cara, se dio de dar cuenta de que no me gustó. Y al poco fue lo de la foto, y fue él el que dijo, no, yo te hago la foto porque antes te he contestado un poquito mal con esto y así puedes decir en el futuro que tienes una foto que te ha hecho Santiago Segura con Sabina. Yo tengo una con Sabina en Ezeiza, en el aeropuerto de Buenos Aires, de hace... Jolín. Seguramente de aquella época, te estoy hablando de 2005. Pero bueno, Sí, pues por ahí sería, sí. 2005, que estaba de gira por aquellos tiempos. Sí. Bueno, vamos a entrar en harina, si os parece, ¿vale? Y ahora con César, que espero que le aguante la voz en la entrevista, porque un poco lo que yo os planteaba era hablar precisamente de la productora que pusisteis en marcha, un poco con esa visión de dirigir a las empresas hacia, no sé si esa palabra que es tan manida últimamente es transparencia, o sea, contar lo que hacemos para que se sepa lo que hacemos. Explícanos, César, cómo surge, cuándo y un poco por qué empezasteis. Bueno, surge, a mí me embaucó Carlos, porque somos muy amigos. Hemos participado en muchas locuras juntos hace mucho tiempo. Y esto de la productora, te lo podrá contar él mejor que yo, es una idea que de forma más o menos explícita siempre ha estado en su cabeza orbitando durante mucho tiempo. No solamente el hecho de la productora en sí, sino cómo afrontar ese trabajo. O sea, cómo juntarse, qué perfiles juntar para hacer qué y orientando el curro de qué forma, ¿no? Y bueno, se decidió a llamarnos a unos pocos y a mí me cuesta decir que no y me apunté. Pero más que, tú citabas el tema de la transparencia, más que eso, que también, nosotros intentamos convencer a las empresas, y créeme que no es nada fácil, aunque lo parezca, que la comunicación corporativa debería ser, se supone que tiene que ser un elemento estratégico de su trabajo. Y muy pocas, hombre, las grandes de verdad sí, porque tienen partidas presupuestarias y
por algún motivo tienen más claro o más grabado a fuego que la comunicación es importante. Por lo que tú decías, hay que contar lo que se hace para que la gente sepa quiénes somos, ¿no? Pero esto, las empresas no lo tienen tan claro como parece. Hacemos grandes esfuerzos, Carlos te lo puedo decir, para explicar a las empresas que se puede contar lo que uno hace, pero como decía Carlos hace un momento, dando un pasito más, siguiendo un camino que no sea el trillado. Hay veces que no queda otra. ¿Por qué? Porque tu fábrica es una fábrica de tornillos y no vas a contar una película del Toro con una fábrica de tornillos, pero siempre que hay un mínimo margen, intentar meter la cuñita de, iba a decir la emoción, pero es que tampoco es la emoción, o no solo la emoción, es un poco una mezcla de emoción, transparencia, honestidad, no sé, ayúdame porque seguro que hay alguna... No, sí, es que estoy de acuerdo contigo en que consiste en eso. Consiste en tratar de darle otro punto de vista. Es decir, no siempre el dinero a mansalva te ayuda a contar una cosa bien contada y una cosa interesante. Pero sí siempre se puede darle una vueltita Eso es. a lo que sea, a la fábrica de tornillos. Ayer he estado grabando en una fábrica de cosas, da igual, de cosas aburridas, de cosas que pasaban. Y claro, me decía el cliente, bueno, después ya que quede entretenido. Digo, pero ¿cómo va a quedar entretenido si son cosas que pasan colgadas por arriba? Y en algún momento sí que ella me decía, bueno, ya está grabado lo que nos interesaba, ahora tú haz las cosas artísticas, me decía. Claro, al final se puede mezclar todo, o sea, se puede mezclar. Hicimos hace unos meses un vídeo para el Centro de Investigación del Cáncer y pasaba un poquito lo mismo, porque ellos querían aprovechar que era el día de la mujer y la niña científicas o algo así, y querían hablar de las mujeres que trabajaban en el centro. Y claro, lo fácil habría sido ir, grabar unos planos del centro, mover la cámara por aquí, la cámara por allá, 4 entrevistas a 4 mujeres que estén en el centro y ya está. Eso habría sido lo fácil. Pero eso no mola, o sea, eso no te diferencia ni como marca ni a nosotros como productora. Tendrás que hacer algo. Tampoco es que hiciéramos una cosa que sea la bomba, ¿no? Pero bueno, fue un pasito más allá, es contar algo parecido, destacando a la mujer. Bueno, te lo cuento rápidamente, en 30 segundos. Era un plano fijo en el que iban apareciendo las diferentes mujeres que trabajan allí y ya está, y con el ritmo de la música aquello va cambiando. Van haciendo gestos, no sé qué, aparece su nombre debajo. O sea, es algo un poquito diferente, que tampoco cuesta mucho estrujarse la cabeza para hacer eso, pero sí que te diferencia. Y yo creo que eso es lo que mola hacer, ¿no? Porque si no, yo soy el primero que me aburriría. Hay 2 reflexiones a raíz de esto que decís. Una es esa manía también, expresión de si tienes una mala historia no vas a poder contar una buena historia. Si tienes una buena historia, puedes contar una mala o una buena. Vosotros trabajáis por hacer la buena, evidentemente. Y la otra reflexión, muchas empresas, de hecho no te daría un porcentaje porque fallaría, pero muchas sí que ven este tipo de cuestiones todavía como, no como una inversión, sino como un gasto. Y ahí está un problema que supongo que tenéis que enfrentar también en la productora. No sé, César, si quieres decir tú algo o César, le hemos perdido a César. Sí, ese es un problema, como dice César, con el que luchamos continuamente. Es verdad que al final el cliente que te contrata es o sea, es el que lo considera una inversión. Eso yo lo tengo clarísimo. Los clientes que nos contratan son gente que están a muerte con nosotros, que no tienen que estaba abriendo a la farmacéutica. ¿Qué me preguntabas, Chema? No, decía que supongo que tenéis que luchar dentro de la productora con eso que muchas veces decimos en las direcciones de comunicación o que tratamos de hacer ver, que es que la comunicación no es un gasto, también es un gasto, obviamente, pero es una inversión. Una inversión, eso es. Es una inversión. Pero es que, claro, hombre, lo decía antes, una empresa grande puede permitirse el lujo de decidir o contrapesar qué porción de la tarta es inversión en comunicación. Pero normalmente el rango medio, que es más o menos con quien
Carlos y yo nos movemos, pymes, empresas de tipo medio, vamos a decir así, o sea, no nada muy, muy pequeño, pero tampoco de gran dimensión. Es que les cuesta mucho. Y te está diciendo Carlos, y es verdad, batallamos un montón, porque como es lógico, el que invierte intenta invertir lo menos posible, porque es una idea que aún está muy arraigada, cree que la comunicación sigue siendo un gasto menor. Aún pensando, y lo decía Carlos, que es verdad, quien piensa en términos de inversión es quien nos contrata, si no, no nos contratan. Pero aún así, piensan con la cartera en la mente. Son de la cofradía del puño cerrado, por decirlo así, que es entendible, ¿eh? No, y bueno, y luego que muchas veces se espera un retorno directo. Es decir, yo invierto 5 en Directo comunicación e inmediato. inmediato. O sea, invierto 5 porque en comunicación y me va a traer 10. No. Es que a veces no te va a traer nada. O sea, Sí, a veces, los famosos intangibles. claro, efectivamente. A ver, pensáis, si no, ¿por qué Coca-Cola se sigue anunciando? ¿Creéis que Coca-Cola necesita seguir No le hace anunciando? falta en absoluto, en absoluto. Nike necesita anunciarse, no lo necesita. ¿Pero por qué lo hace? Pues porque tiene que vender una imagen de marca. La imagen En de el caso marca, de Nike en concreto, las piezas que hace audiovisuales son películas tal cual. y no son baratas, y no son baratas, En absoluto. no son En baratas. absoluto. Pero eso es muy difícil de transmitir y de educar al cliente, porque hay que educarlo. Y lo que dice César, las grandes empresas, las grandes corporaciones lo tienen clarísimo. Las pequeñas y medianas empresas no lo tienen o tenemos tan claro. Insisto, es entendible. Yo creo que quien lo tenga claro puede tenerlo claro, pero también puede ser consciente de sus limitaciones. Seguramente cualquiera diría, sí, si yo estoy encantado de invertir, me lo invento. 200.000 euros en comunicación, pero es que solo tengo 50.000 o 20.000. Hace poco se lo decía yo a un cliente también, algo parecido, porque quería meter en un vídeo 1.000.000 de cosas, 1.000.000 de ideas. El vídeo solo estaba pensado para un evento, cubrir un evento y ya está. Y en ese vídeo quería meter otro montón de ideas que tiene en la cabeza sobre su marca. Y yo le decía, no lo puedes meter. Es que, digo, si quieres, si hacemos otro vídeo para contar eso. Si yo entiendo que es pasta, pero es que no puedo, digo, es así, yo no puedo, yo querría poner un anuncio de Ciento Volando en Callao, pero no puedo. Entonces, pues hasta donde llegues, le decía Además, yo. que quien invierte, y es el caso de este caso que te explica Carlos, invierte además con poner a nivel incluso emocional toda la carne en el asador. Tiene que ser un vídeo guapísimo, es importantísimo que se vea tal cosa o que se muestre tal, porque le va la vida en ello casi siempre. Y es entendible, pero lo dice Carlos, es que no, a lo mejor tienes que pensar que un poco paso atrás o paso lateral y esperarte 6 meses, ahorrar y a 6 meses hacer otro vídeo para otra cosa, con un objetivo un poquito más claro, lo que te comentaba antes de la visión estratégica. ¿Qué podríamos decir que define, así muy resumido, a Ciento Volando, a la productora? O sea, digamos, brainstorming, que es una palabra que yo no utilizo mucho, pero que sí que os paráis a pensar un poco más que otros. Alma. Esa es la palabra. Alma. Esta productora tiene muchas cosas, sobre todo pues años de experiencia especializada. Cada uno de nosotros hace lo que sabe hacer bien, pero debajo de todo eso hay, o creemos que hay, un poquito de alma. Hombre, creemos no, la hay. Yo estoy convencido, pero... Claro. Pero pueden juzgar los de fuera también, Carlos. Pero la hay. Espero. Oye, vamos lo que tú decías, Chema, si tú lees hombre, leyendo es más complicado, sobre todo es mucho más impactante cuando escuchas un audio o ves un vídeo. Cuando tú te emocionas en un vídeo nuestro, es porque ahí, ese pellizquito, ese buen trabajo, un trabajo bien hecho. Oye, vamos a hablar del podcast, o sea, vamos a hacer metapodcasting, ya que estamos aquí utilizando palabras, ¿no? Porque lleváis ya 25 episodios, si no me equivoco, o más de 25 episodios de Ciento Volando Podcast. Yo siempre digo que cualquier empresa puede tener es de mi cosecha, ¿no? Su microgrupo de comunicación como extensión de su marca, o algo impensable hace muchos años, igual que era impensable tener todas las canciones a la mano, que es una cosa que seguramente he hablado con Carlos en su día cuando comprábamos discos piratas, perdón.
y ahora cualquiera puede tener su canal de YouTube, puede tener su podcast, como es el caso. No sé qué opináis vosotros, porque al final vosotros también podéis prestar esa labor de asesoramiento o os centréis más en lo que es la producción del contenido. ¿Cómo lo afrontáis? A ver, en nuestro podcast nace evidentemente porque somos una productora de contenidos y entre una de las cosas que hacemos y bastante bien es producir podcast, que puede ser todo el proceso, o sea, de lo que es desde que tú dices, un acompañamiento, un asesoramiento, hasta producirlo, presentarlo, guionizarlo, todo lo que es todo el proceso del podcast, que es más complicado de lo que parece, lo podemos hacer. Y luego, efectivamente, la democratización de la tecnología, justo ahora lo estaba hablando con una amiga, está muy bien que llegue a todo el mundo, pero yo me temo que esta democratización a este nivel, y también puede ser el nivel de la inteligencia artificial, muchas veces nos lleva al cutrerío. Y nosotros somos muy defensores de hacer las cosas bien. Pero porque volvemos a lo mismo, al concepto de inversión. Es verdad que todo es mucho más democrático, muchísimo más barato, pero precisamente por eso, con 400, 600 euros, 1000 euros, puedo hacer un podcast resultón, cualquiera, pero eso, resultón. Un video podcast con un poquito más de mimo y con... Ya llevamos más trabajo, más inversión, por supuesto, más equipo humano. Que sí, tú puedes grabarte o hacerte un video podcast con la videocámara del portátil, me parece muy bien. Grabártelo sin micro y sin nada con el micrófono del portátil, me parece muy bien, pero no va a quedar bien. O sea, si tú quieres tu marca de empresa que das una imagen de profesional, mi opinión es que no puedes hacerlo así, porque si se oye y se ve mal, tu imagen va a ser mal. Va a sufrir. Claro. Va a sufrir, de hecho. Y yo barriendo para mi lado, que es, digamos, la vertiente del guión y de la conceptualización del asunto, ya que vas a hacer un podcast, pienso en empresa, yo sé que lo más fácil, lo más rápido es un conversacional, una entrevista, una persona o dos, estupendo, pero es que la tecnología es democrática para todo y para todos. Atrévete a contar otra cosa de otra manera. Usa el formato que es literalmente sin límite para contar lo que quieras. No te digo que montes una ficción sonora, que igual sí, pero igual ya lleva una complejidad que no todas las empresas se pueden permitir por el tiempo que implica, ¿no? El tiempo, el lapso de tiempo desde que inicias hasta que entregas. Pero ahí entre el blanco y negro hay una gama gris enorme. Piensa la cantidad de formatos, ideas, historias, híbridos. Está bien el conversacional y se seguirá haciendo y ole. Nosotros, el nuestro es un conversacional. Y de hecho se puede hacer bien. Y este también. Este también, claro. Y lo que decía Carlos, incluso eso se puede hacer bien o mal, pero aprovecha que puedes hacer lo que quieras con tu marca. Lo que quieras. Y hay que atreverse. Es que hay que atreverse. Y no significa hacer lo que quieras, no significa que sea más caro, ¿eh? Que muchas veces es un poco el miedo. Normalmente hacer lo que quieras significa pensar más, que no estamos muy acostumbrados a pensar. Y menos hoy en día que lo queremos todo para allá. Pero pararse a pensar es importante. Pararse a pensar qué es lo que quiero, cómo lo quiero. No, lo fácil es hacer el podcast. Venga, pum, mañana invito tal y ya está hecho. Digo un podcast, digo un vídeo, digo lo que sea. Párate un poquito a pensar y a lo mejor resulta que vas a tardar 3 meses en ponerlo en marcha, pero el podcast que vas a hacer va a ser diferente al que... Va a quedarse grabado en la memoria de la peña. Va a ser diferente al que hace el resto. Mira, ahora, por ejemplo, es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, pero está muy de moda el video podcast. El video podcast para nosotros no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y vale 3 o 4 veces más que hacer un podcast normal. Pues a lo mejor es más inteligente hacer un podcast más currado, pero que no sea video podcast, porque además ya lo hace todo el mundo el video podcast, en el que hay un famoso hablando de su experiencia. No sé si me estoy explicando. Nos hemos encontrado casos de gente, de potenciales clientes, que ya estaban pensando, no ya en el podcast así, como decía Carlos, un poco pensado y ejecutado a la carrera, sino que estaban pensando ya en el paso siguiente, que es en la pildorización para redes sociales. Están planteando de entrada un episodio de podcast de 20 minutos
que les importa entre 0 y -1, porque lo que realmente quieren es picarlo para redes y para Reel y para TikTok. De hecho, ya sabéis que hay ya múltiples herramientas que a través de la inteligencia artificial te generan estos contenidos. Precisamente de eso, inteligencia artificial, os quería preguntar antes de que finalicemos, porque es una frase muy manida, que de hecho la he empleado en la otra entrevista que va en este episodio, pero podríamos estar hablando horas y horas, y es cierto, además da gusto escucharos, no os lo creáis mucho, pero da gusto escucharos. Permitidme que vuelva a la parte de creación audiovisual. Hay un sector que evoluciona mucho a marchas forzadas, que es el vuestro, el audiovisual, el nuestro, el audiovisual, y que no sé si en vuestro caso veis con cierta preocupación todo lo que está viniendo en cuanto a la irrupción de la inteligencia artificial, que permite generar, por ejemplo, escenarios de película que antes costaban un dinero y ahora es cierto que el ojo humano pues lo percibe más o menos como es, pero no es lo mismo, evidentemente, ¿no? Pero sí vale para el público en general. ¿O no? ¿Cómo lo veis vosotros? Hablo en general, de la parte visual, o sea, la parte de imagen y la parte de sonido también. Porque Tira, Charlie. Es un poco lo que te decía antes. Yo creo que la inteligencia artificial hay que usarla con inteligencia humana, efectivamente. Es una herramienta que no hay que negarse, que ha venido y está ahí y hay que usarla. Y hay que usarla bien. Tanto estos, ahora no recuerdo la última que ha salido, esta que crea vídeo, que es una barbaridad, y yo estoy muy a favor, pero hay que saber usarlo. Es como en las películas de Hollywood, ¿no? Que lo que son los efectos digitales y los que son los efectos prácticos. Oye, pues una cosa no va a tapar la otra. Se pueden usar efectos prácticos, o sea, efectos manuales, y se pueden usar efectos digitales. Pues esto igual, puedes usar la inteligencia artificial, que nosotros la usamos, la inteligencia artificial. Por ejemplo, la uso muchas veces en nuestro podcast. Cuando el entrevistado no tiene un micrófono, usas la inteligencia artificial de Adobe, se la pasas. Adobe Podcast, un gran programa. Claro, pero ojo, que si usas la versión de pago, te permite bajarle la potencia para que esto se note menos que le estás pasando la inteligencia artificial. Porque yo escucho podcasts que digo, uy, le han metido ahí inteligencia artificial, porque se nota. Pues es un poco lo mismo, y no tenerle miedo a la inteligencia artificial y ponerse las pilas y estudiar y saber cómo se manejan las inteligencias artificiales, no es más. Estoy de acuerdo en la parte de no tenerle miedo, de hecho hay que verlo obviamente con cuidado, ¿no? Pero es una oportunidad en particular para lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, a la hora de generar contenidos, pero siempre teniendo en cuenta eso que tú has dicho al principio, que es la clave, que es la inteligencia artificial sin supervisión. Claro. Tiene sus múltiples riesgos. En los textos, por ejemplo, tú le puedes meter que, venga, voy a escribir para rellenar mi página web de texto, que me lo haga la inteligencia artificial. Pero es que si lo haces así y tú no lo repasas y le metes tu alma, yo creo que el cliente no es tonto, espero que no sea tonto, y se dé cuenta de que ahí no hay alma, que ahí vas a otra página web y te están contando exactamente lo mismo que pone en la anterior. Pues por eso hay que supervisar. Antes, Carlos, le daba vergüenza referirse a sí mismo como una persona de talento. Yo voy a hacer algo parecido ahora no refiriéndome a mí, por supuesto, pero hablando de la IA. La IA es una oportunidad tremenda. ¿Quién tiene que tener miedo? El mediocre. Si no eres mediocre, no tienes por qué tener miedo. Porque si no eres mediocre, la IA o cualquier otra herramienta, se llame como se llame, te va a ayudar. Se trata de que tú no seas un mediocre. Si tú tienes talento, la IA te va a potenciar, no te va a disminuir. Chicos, talento y alma son dos palabras que han salido en esta conversación. Os agradezco muchísimo este tiempo. Al final hemos estado un poquito más de media hora, que es lo que habíamos pactado. Y sobre todo animo a quienes escuchan este podcast, que son más de los que parecen, que si en alguna ocasión tienen que hacer algo, iba a decir especial, pero no hace falta que sea excesivamente especial, que sea realmente algo que pretenda mover su marca, generar otra palabra en inglés. Lo que quieran, y nosotros ya le damos el especial. Sí, eso es. Bueno, claro, pero que nos cuenten y ya pensamos nosotros. Eso es.
digamos que ese engagement, que es otro palabra que también se utiliza mucho, con formatos como los que vosotros trabajáis, tanto en la parte auditiva, vamos a decir, como en la audiovisual en general, con Cinto Volando, pues yo lo veo como una oportunidad. Muchos van a decir es un gasto, es una oportunidad más que una inversión. Y bueno, pues ahí estáis, tenéis vuestro sitio web donde está toda esa información que no ha sido hecha con inteligencia artificial. No, no. Ya te digo yo que no. Y lo dicho, muchísimas gracias. A ti. También lo que os decía, podríamos haber tocado muchísimos más temas, pero bueno, habrá ocasión en el futuro. Muchísimas gracias, chicos. Venimos otro día, si eso. Claro, claro. Muchas gracias, Chema. Gracias, Chema. Compromiso Iberaval. Llegamos al final de este episodio de Compromiso Iberaval con muchas ideas sobre la mesa y una convicción reforzada. La comunicación bien entendida es una herramienta de las más poderosas que hoy tienen en su mano las empresas para construir relaciones de valor. Jorge Calvo nos ha advertido de los peligros de confiar ciegamente en herramientas sin criterio y ha defendido una alfabetización crítica en inteligencia artificial, porque el problema no es que la inteligencia artificial nos sustituya, sino que nos adormezca, que nos haga perder la capacidad de cuestionar, pensar o decidir con ética. Desde el terreno del audiovisual, Carlos Lorenzo y César Brito nos han invitado a mirar con otros ojos, a recuperar la narrativa, la emoción y la coherencia como pilares de cualquier mensaje. Nos han mostrado que una fábrica de tornillos también puede emocionar si se cuenta bien su historia y que producir un podcast o un vídeo no consiste únicamente en saber usar un micro o una cámara, sino que consiste en saber mirar, escuchar y contar. Este episodio nos deja con una palabra que resume todo lo que hemos escuchado: diferencia, ser diferentes. Diferencia como resultado de una visión clara, de un trabajo hecho con cuidado y mimo y de una comunicación que no se conforma con lo obvio. Si algo queremos que perdure tras escuchar esta conversación es la idea de que en tiempos de atajos tecnológicos el verdadero valor está en lo que no se ve, en el criterio, el talento y el alma. Si este contenido te ha resultado útil, si te ha hecho pensar o replantearte algo, te animamos a que te suscribas, lo compartas y a seguirnos en próximas entregas. Esto es Compromiso Iberaval, un podcast que va mucho más allá de la superficie, porque lo esencial no está en el algoritmo, sino en la mirada. Miremos más, miremos, que hay muchas cosas por descubrir aún ahí fuera. Soy Chema Sánchez, director de comunicación de Iberaval. Les espero en el siguiente episodio. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.